¿Alguna vez has sentido que Dios guardó silencio justo cuando más lo necesitabas, pero aún así algo dentro de ti decía, no te rindas? Si estás viviendo un momento difícil, una puerta cerrada, una traición, una pérdida, un sueño que parece imposible, esta historia te va a estremecer. Porque revela lo que realmente sucede cuando todo parece ir en tu contra. En este video, te contaré una historia que muestra cómo, en los momentos más oscuros, Dios trabaja en silencio preparando algo que no imaginas. Una historia que te ayudará a recuperar la fe, entender tus procesos y encerrar señales que tal vez vos estés ignorando. Quédate hasta el final, porque mientras escuchas esta historia, algo en ti va a cambiar. ¿Qué pasaría si lo que estás experimentando ahora no fuera el final, sino el comienzo de algo más grande? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando más necesitas una respuesta, todo parece volverse más difícil? Puede que hoy estés enfrentando una carga que no pediste, un silencio que machuca, o una situación que te hace dudar de ti mismo. Esta historia existe para darte claridad en medio de ese caos. No es solo un relato, es un recordatorio de que incluso cuando nada hace sentido, algo está siendo preparado para ti. Aquí, vas a entender por qué ciertos caminos se cierran, por qué la espera duele y por qué la fe se vuelve tan necesaria en los momentos que parecen injustos. Quédate, porque lo que descubrirás puede cambiar tu perspectiva por completo en este momento difícil. Antes de adentrarme en la historia, necesito contarles por qué decidí compartirla con ustedes. En los últimos años, he visto a muchas personas librar batallas silenciosas, luchas que nadie percibe, dudas que nadie comprende y miedos que no siempre se expresan. Y, en medio de todo esto, he notado algo profundo. Cuando alguien escucha una historia que refleja su propio dolor, algo en su interior se despierta. Una pequeña luz, casi imperceptible, comienza a iluminarse. Por eso elegí traerles esta historia en particular hoy. No estoy aquí para ofrecer respuestas fáciles ni para decir que todo se resolverá de la noche a la mañana. Estoy aquí porque creo firmemente que las historias tienen el poder de conectar el corazón con lo que la mente no puede comprender por sí sola. Y esto, en concreto, conlleva una verdad que muchos ignoran al atravesar momentos difíciles. Mi intención es inspirarte a ver qué se esconde tras momentos que parecen injustos, fortalecer lo que ya se haya debilitado en tu interior y, sobre todo, recordarte que la fe no se construye en días de paz, sino en los días en que todo en nuestro interior nos pide que nos rindamos. Al escuchar esta historia, quizá te des cuenta de que algunas partes se conectan directamente con lo que estás experimentando ahora mismo. Y eso es precisamente lo que la hace tan especial. Porque, incluso sin conocerte personalmente, sé que llevas algo que aún no has podido resolver ni comprender del todo. Este video es para eso, para aclarar, tranquilizar y guiar. Y antes de continuar, permítanme ofrecerles una advertencia sincera. Lo que sucede al final de esta historia puede cambiar la forma en que ves tus propios desafíos, no por arte de magia, sino porque a veces basta con una perspectiva diferente para transformar el peso que llevamos. Cuando estés listo, pasaremos al siguiente capítulo. La historia comienza con Daniel, un joven común y corriente, alguien que podría ser tu amigo, tu vecino o incluso tú mismo en cualquier momento de tu vida.
Siempre fue dedicado, responsable y lleno de planes. Trabajó duro, creía en el esfuerzo y anhelaba construir una vida tranquila para él y su madre, a quien crió solo. Su sueño era simple, pero profundo: estabilidad, paz y la oportunidad de retribuir todo lo que había recibido. Nada grandioso, nada inalcanzable. Lo justo para vivir con dignidad. El entorno en el que vivía Daniel estaba marcado por las limitaciones que conocía desde niño. Las facturas siempre llegaban antes que el dinero, las oportunidades eran escasas y la sensación de estar siempre detrás de alguien era constante. Aún así, se mantuvo firme, creyendo que, con paciencia, algo bueno acabaría sucediendo. Esta esperanza era lo que lo impulsaba cada día. Pero a pesar de su actitud positiva, Daniel también albergaba inseguridades que rara vez compartía. Tenía miedo de decepcionar a los demás, miedo de intentarlo y fracasar, y miedo de que su vida nunca cambiara. Estos pensamientos, aunque silenciosos, lo seguían a donde quiera que iba. Aún así, perseveró, porque creía que rendirse sería peor que cualquier dificultad. El primer conflicto surgió justo cuando Daniel empezaba a creer que todo por fin estaba tomando forma. Tras meses enviando currículums, recibió la oportunidad de participar en un proceso de selección para un mejor empleo. No era solo un trabajo, era una posibilidad real de cambiar su vida y aliviar la carga que llevaba. Estudió, se preparó y se llenó de expectativas. En el fondo, quería creer que ese sería el momento en que todo empezaría a ir bien. Pero sucedió algo inesperado, algo que Daniel no estaba preparado para afrontar, y fue en ese momento que su fe comenzó a ser probada por primera vez. Cuando llegó el día de la entrevista, Daniel se despertó más temprano de lo habitual. Revisó cada detalle, revisó documentos y respiró hondo varias veces. Tenía la sensación de que ese día podría marcar un antes y un después en su vida. Era como si, por fin, después de tanta espera, apareciera una oportunidad. Y, por unos instantes, se permitió sentir verdadera esperanza. No la frágil esperanza que albergaba a diario, sino una esperanza firme, casi palpable. Al llegar a la empresa, todo parecía ir bien. Respondió las preguntas con seguridad, demostró estar preparado e incluso vio sonrisas discretas en los rostros de los evaluadores, lo que le dio más confianza. Salió de la sala creyendo haber hecho lo mejor que pudo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo estaba realmente a su alcance. Y con esta sensación pasó el resto del día, imaginando cómo le daría la noticia a su madre, planeando pequeños cambios e incluso soñando con nuevas posibilidades. Pero al día siguiente, llegó el mensaje. Breve, directo, impersonal. Gracias por su participación, pero hemos elegido a otro candidato. Fue como un puñetazo inesperado. La puerta que parecía abierta se le cerró en las narices sin explicación. En segundos, todo lo que había imaginado se desmoronó. Daniel releyó el mensaje varias veces, intentando encontrar algún detalle que aliviara el dolor, pero las palabras siempre eran las mismas. La sensación que siguió fue difícil de describir. Duda, desánimo, un peso en el pecho que parecía aumentar con cada minuto que pasaba. Se sentía incapaz, pequeño, derrotado.
Y, sobre todo, se sentía abandonado. Después de todo, se había esforzado tanto, ¿por qué, justo ahora, todo se desmoronaba de nuevo? No tenía sentido. No lo entendía. Igual que tú podrías no entender algo que estás experimentando hoy. Daniel intentó seguir con su día con normalidad, pero todo parecía vacío. Era como si ese no hubiera despertado todos sus viejos miedos. Y, una vez más, la pregunta silenciosa volvió a su mente: ¿por qué yo? Sin darse cuenta, este momento de dolor solo sería el comienzo de algo mucho mayor, aunque aún no podía verlo. En los días siguientes, Daniel decidió que no podía aceptar esa respuesta sin más. Sintió que necesitaba encontrar otra salida, una solución rápida para compensar esa frustración. Así que se lanzó de lleno a nuevas búsquedas. Envió currículums a todos los sitios posibles, renovó su portafolio, buscó cursos gratuitos y pasó horas analizando qué podría haber hecho de otra manera. Creía que si se esforzaba aún más, tal vez podría recuperar lo perdido. Era como si quisiera demostrarse a sí mismo que aún tenía el control sobre algo. Pero nada funcionaba. Ni llamadas, ni correos, ni nuevas oportunidades. El silencio parecía crecer cada día, y con él, una tensión interna difícil de contener. Daniel empezó a sentir que luchaba contra algo invisible, como si empujara una puerta que no se movía por mucho que lo intentara. Y, a medida que el esfuerzo aumentaba y los resultados no aparecían, la frustración empezó a convertirse en agotamiento emocional. Fue entonces cuando empezó a cuestionarlo todo. No solo el proceso, sino a sí mismo, a la vida e incluso a Dios. Surgieron preguntas que nunca se había atrevido a plantear. ¿Por qué todo me parece más difícil? ¿Hay algo mal conmigo? Si Dios sabe que me esfuerzo, ¿por qué no me abre ninguna puerta? Estas preguntas no se expresaban en voz alta, pero lo seguían como una sombra. La fe que lo sostenía parecía debilitarse cada día. En medio de esta confusión, un detalle extraño empezó a llamar su atención. Siempre que salía a buscar trabajo, se cruzaba con un hombre sentado en el mismo banco del parque, a la misma hora. No era alguien conocido, pero había algo en su presencia que lo inquietaba y, al mismo tiempo, despertaba su curiosidad. El hombre parecía observarlo con una mirada serena, como si supiera algo que Daniel desconocía. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio, pero la repetición de ese encuentro diario lo inquietaba. Daniel aún no tenía ni idea de qué significaba. No había una explicación lógica, ninguna conexión aparente. Pero ese detalle, tan pequeño y silencioso, empezaría a tener sentido muy pronto, aunque aún estaba lejos de darse cuenta. Los días se volvieron más pesados de lo que Daniel había imaginado. El silencio, que antes solo había sido inquietante, comenzó a transformarse en algo casi sofocante. La ausencia de respuestas, de señales, de cualquier movimiento que pudiera indicar una dirección posible, creó en él la sensación de estar completamente solo. Ya no tenía la energía para perseverar como antes. Incluso levantarse de la cama parecía requerir un esfuerzo que no sabía dónde encontrar. Era el tipo de cansancio que no era físico, sino del alma. Poco a poco,
la fe que siempre lo había acompañado comenzó a debilitarse. Intentó orar, pero no le salían las palabras. Intentó creer, pero todo a su alrededor parecía contradecir su esperanza. La sensación de que Dios se había desvanecido se apoderó de él y dolió más que cualquier puerta cerrada. Era como si llamara a alguien que no escuchaba. Este tipo de silencio es diferente, no es solo la falta de sonido, es la ausencia de dirección. Fue durante este periodo que la pregunta más difícil comenzó a repetirse en su mente: ¿por qué sucede esto? No hubo respuesta. No hubo explicación. Y cuanto más intentaba comprender, más se hundía en la confusión. Nada parecía tener sentido. Era como caminar por un pasillo oscuro sin saber si había una salida al final. Y, sin embargo, incluso en ese vacío, algo en su interior lo impulsaba a continuar. No por fuerza, sino por instinto. Como si hubiera un ciclo que cerrar, una historia que aún no se había revelado por completo. El cerebro insiste en buscar el final, y, sin darse cuenta, Daniel continuó precisamente por eso, porque algo dentro de él se negaba a terminar su viaje en ese punto, aunque todo pareciera perdido. Fue una mañana cualquiera, sin nada especial, cuando ocurrió algo diferente. Daniel salió de casa sin ninguna expectativa, simplemente siguiendo su costumbre de dar un paseo corto para despejarse. Pasó por la misma plaza de siempre, pero esta vez notó que el hombre que solía aparecer allí no estaba en su banco habitual. Por alguna razón, esto lo hizo bajar el ritmo. No era importante, no cambió nada en su vida, pero la ausencia de ese hombre, especialmente ese día, despertó una extraña curiosidad. Mientras intentaba comprender por qué le afectaba, alguien lo llamó por su nombre. Se giró y vio al hombre caminando hacia él, algo inaudito. El hombre sonrió con calma y sostenía un pequeño papel doblado. Sin explicación alguna, sin conversación previa, simplemente extendió la nota y dijo: «Creo que esto es para ti». Daniel intentó preguntar de dónde venía, pero el hombre solo le tocó el hombro y se alejó con calma, como si ya hubiera cumplido con lo que debía hacer. En el papel había una frase sencilla: «A veces, la demora es una protección». Nada más. Sin firma, sin contexto. Daniel se quedó inmóvil unos segundos, intentando comprender. No resolvió sus problemas, no le abrió puertas, no le dio respuestas objetivas. Aparentemente, era solo una frase. Pero, de alguna manera, empezó a afectarle. No tenía sentido lógico, pero había algo en esas palabras que lo tranquilizaba y, al mismo tiempo, le hacía preguntarse: ¿por qué ese hombre le daría esto justo ahora? ¿Cómo sabía que Daniel necesitaba escuchar precisamente eso? Este pequeño detalle, tan discreto como inesperado, fue el primer movimiento real en semanas. Era como si algo invisible comenzara a alinearse, pieza por pieza, sin que Daniel se diera cuenta del todo. Y, aún sin comprenderlo, sintió que ese momento marcaba el comienzo de algo más grande que aún se estaba construyendo a su alrededor. Al día siguiente de su encuentro con el hombre de la plaza, Daniel se despertó sintiéndose diferente. Ni emocionado, ni demasiado esperanzado, solo un poco más ligero. Era como si la nota que había recibido hubiera abierto una pequeña grieta en su interior, no lo suficiente para cambiarlo todo, pero sí para respirar sin sentirse tan pesado. Guardó la nota en su cartera y salió de casa sin planes.
Caminó despacio, observando lo que le rodeaba, intentando comprender por qué esas palabras seguían resonando en su mente. Al pasar por un pequeño negocio del barrio, se fijó en un cartel que recientemente habían colocado en la puerta: se busca asistente administrativo. Entrevistas hoy hasta las 5 p.m. Daniel se detuvo. Conocía el lugar, era sencillo, sin grandes estructuras, nada que ver con el trabajo que había perdido. Su primer impulso fue ignorarlo. Al fin y al cabo, no era lo que había imaginado. Pero, tras unos segundos, algo lo hizo reconsiderarlo. Quizás era una oportunidad pasajera, quizás solo un paso. Sin pensarlo demasiado, decidió entrar. La recepcionista le pidió que esperara unos minutos. Mientras esperaba, Daniel observó el entorno. Era modesto, pero había movimiento, gente entrando y saliendo, conversaciones rápidas. No podía explicarlo, pero sentía una extraña paz allí, como si estuviera en el lugar correcto sin entender realmente por qué. Cuando lo llamaron, la entrevista fue sencilla, directa, casi informal. Le asignaron algunas tareas básicas para poner a prueba sus habilidades y, para su sorpresa, lo hizo bien. Mejor de lo que imaginaba. Antes incluso de salir de la habitación, recibió la noticia: me contrataron, sin segundas etapas, sin un largo proceso de selección. Una puerta que se abrió demasiado rápido, inesperadamente, justo cuando menos creía en cualquier posibilidad. Aceptó, aún confundido, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Pero una nueva sensación comenzó a brotar en su interior: tal vez este trabajo era más de lo que parecía. En sus primeros días de trabajo, empezó a notar detalles que antes no había percibido. La gente era amable, el ambiente acogedor y se sentía útil. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía. La rutina le trajo estabilidad y, poco a poco, su mente empezó a reorganizarse. El dolor del rechazo inicial se transformó en comprensión. Empezó a darse cuenta de que si hubiera conseguido ese otro trabajo, el que tanto deseaba, quizá no habría tenido tiempo para cuidar de su madre, quizá se habría sentido abrumado. Quizá se habría perdido algo que aún estaba por venir. Poco a poco, una verdad comenzó a tomar forma: las pérdidas y los retrasos que tanto le habían afectado estaban dando paso a algo mejor, algo diseñado con más cuidado del que había imaginado. Y aún sin comprender todos los detalles, Daniel empezó a ver que Dios obraba de forma silenciosa pero profundamente precisa. Lo que parecía un caos finalmente empezaba a tener sentido. A medida que pasaban las semanas en su nuevo trabajo, Daniel empezó a notar cambios que trascendían el ámbito profesional. Estaba más tranquilo, más presente, más consciente de su propio valor. Cosas que antes le parecían enormes empezaron a empequeñecerse. Y, mientras su mente se reorganizaba, ocurrió algo inesperado: empezó a mirar atrás sin sentir esa punzada de dolor que solía acompañarlo. Fue durante una conversación con su supervisora que todo empezó a tomar forma. Ella mencionó, casi sin darse cuenta, que la empresa estaba a punto de lanzar un nuevo proyecto, un departamento que necesitaría a alguien con el mismo perfil que Daniel, alguien con conocimientos administrativos, pero también con iniciativa, adaptabilidad y ganas de crecer. Era una oportunidad que no se había anunciado, algo que se estaba construyendo internamente y que se convertiría en un puesto mucho mejor que cualquier trabajo que hubiera imaginado. En ese momento,
Una frase pasó por la mente de Daniel como un susurro familiar: a veces, la demora es una protección. Y fue allí, en ese preciso momento, que finalmente comprendió el propósito de todo lo que había vivido. Si lo hubieran aprobado para el puesto anterior, probablemente estaría atrapado en una rutina agotadora, en un entorno que no le permitía crecer profesionalmente. No tendría tiempo para estar con su madre, quien al mismo tiempo comenzó a experimentar problemas de salud que requerían su presencia y apoyo diarios. No tendría el equilibrio para gestionar sus propias emociones. Y, lo más importante, no estaría disponible para asumir la nueva oportunidad que estaba a punto de surgir en el lugar donde ahora se encontraba. Fue entonces cuando comprendió: si eso no hubiera sucedido, nunca hubiera llegado hasta aquí. El rechazo que tanto me dolió no fue un castigo. Fue una protección. El retraso que parecía injusto en realidad se debía a la dirección. El doloroso silencio fue el espacio necesario para que se construyera algo mejor. Y es en este punto que la historia de Daniel resuena con la tuya. Porque quizás, como él, tú también estés mirando una puerta cerrada sin entender por qué. Quizás te aferras a un no que te ha herido profundamente. Quizás estés pasando por algo que parece insignificante. Pero ¿y si, como le pasó a Daniel, lo que estás viviendo ahora te prepara un camino que aún no puedes ver? La revelación que recibió Daniel no se limitó a su trabajo. Se refería a toda su vida. Nada dolía en vano. Todo estaba tomando su lugar, incluso cuando él no se daba cuenta. Y quizás, a ti te esté pasando lo mismo. La historia de Daniel revela una verdad que a menudo ignoramos cuando estamos en medio del dolor: la fe no crece en los tiempos fáciles, nace en los valles. Es precisamente cuando todo parece estancado, cuando no llegan las respuestas y cuando el corazón está apesadumbrado, que la fe se hace necesaria. No porque creer sea sencillo, sino porque es en estos momentos que se nos invita a confiar sin comprender. Y aquí es donde entra en juego algo aún más profundo: Dios trabaja en silencio. Él no siempre actúa como esperamos, no siempre responde cuando le pedimos y no siempre abre la puerta que deseamos. Pero esto no significa ausencia. Significa construir algo. El silencio es a menudo el momento en que Él reorganiza caminos, nos protege de decisiones que nos harían daño y prepara oportunidades que aún no estamos listos para recibir. Cuando solo nos centramos en el dolor, es fácil creer que todo va mal. Pero la verdad es, nada sucede por casualidad. Cada desvío, cada retraso, cada no podría estar alineando algo más grande que aún no podemos ver. Daniel solo se dio cuenta de esto al mirar atrás. Mientras atravesaba el proceso, todo parecía confuso. Solo más tarde comprendió que lo que él llamaba una pérdida era, en realidad, protección. Y esa es la lección más importante: lo que parece un retraso es en realidad una protección, lo que parece injusto es dirección. Lo que parece silencio es preparación. La fe no elimina los valles, pero nos permite atravesarlos con la certeza de que hay un propósito incluso en lo que ahora no tiene sentido. Es esta perspectiva la que transforma el peso que llevamos y nos da la fuerza para continuar incluso en los días en que todo parece difícil. Al escuchar la historia de Daniel, quizá te des cuenta de que conecta con aspectos de tu propia vida. Porque, al igual que él,
tú también pasas por días en los que nada tiene sentido, en los que el silencio pesa y en los que una puerta cerrada se siente como un castigo. Pero la verdad es que hay una manera diferente de ver todo esto, una manera que puede transformar por completo tu forma de afrontar los desafíos. La primera aplicación es aprender a ver señales no siempre aparecen en los grandes acontecimientos. A veces son pequeños detalles, personas que se cruzan en tu camino, palabras sencillas que llegan en el momento justo, coincidencias que parecen aleatorias. Cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de que no todo es casualidad. Pregúntate, ¿qué ha estado apareciendo repetidamente en mi vida estos últimos días? ¿Qué está captando mi atención inexplicablemente? A veces la señal no es lo que aparece, sino lo que desaparece. La segunda aplicación es mantener la fe en silencio. Esto no significa negar el dolor, sino comprender que el silencio no es abandono. Es preparación. Cuando nada se mueve externamente, algo se mueve internamente, y ese movimiento es tan importante como el resultado. Pregúntate, ¿qué podría estar fortaleciendo Dios en mí mientras espero? ¿Qué aspecto de mi vida necesita madurar antes de que llegue la respuesta? La tercera aplicación es aprender a entendiendo las puertas cerradas. No todas las puertas deben abrirse. Algunas se cierran para protegerte de situaciones que podrían hacerte daño, para evitar que entres en caminos que no favorecen tu crecimiento. Piénsalo, ¿qué puerta cerrada me dolió, pero quizás me protegió? ¿Qué habría perdido si hubiera recibido lo que tanto deseaba en el momento equivocado? Y ahora, la pregunta más importante, ¿qué estás experimentando hoy que podría tener un propósito oculto? Este momento aparentemente injusto podría ser el punto de inflexión que aún no puedes ver. Al igual que Daniel, quizás estés atravesando un proceso que solo tendrá sentido más adelante, y eso es lo que hace que la fe sea tan poderosa. Porque te permite continuar incluso sin comprender, confiando en que nada sucede por casualidad. Cuando finalmente miramos atrás y comprendemos todo el recorrido, algo en nuestro interior cambia para siempre. Es como si cada pequeño dolor, cada silencio, cada noche en la que nada tenía sentido, revelara de repente su verdadero propósito: fortalecer, moldear, preparar. El protagonista, ahora transformado, respira profundamente y comprende: no fue abandono, fue construcción. Dios nunca estuvo distante, solo obraba entre bastidores, alineando cada detalle para el momento preciso. Lo que parecía el final fue, de hecho, el comienzo de algo mayor. Y esta verdad no solo aplica a él, aplica a ti también. Porque, en el fondo, todos cargamos con episodios que duelen más de lo que podemos admitir. Puertas que se cerraron sin explicación. Caminos que se desmoronaron cruelmente. Oraciones que parecían no llevar a ninguna parte. Y aún así, seguiste adelante. Aún sin comprender, seguiste adelante. Y tal vez, solo tal vez, eso ya sea prueba suficiente de que hay algo mucho más grande que te apoya. Este es el momento en el que el mensaje encaja. La fe no crece con facilidad, crece cuando nada tiene sentido. Es allí, en medio de la oscuridad, donde se enciende la llama. Es cuando todo parece perdido que emerge el movimiento invisible de Dios. Es cuando crees que Dios está en silencio, que Él está trabajando aún más duro. Y ahora, al llegar el final del video,
Quiero que se lleven una certeza profunda: nada en tu vida se desperdicia. Nada. Él se lastimó, lo usó, llegó tarde, pero lo protegió. Si caes, Él te levantará. Si está roto, Él lo reconstruirá de una manera aún mejor. El protagonista lo descubrió tarde, pero lo descubrió. ¿Y tú? Quizás lo estés descubriendo ahora. Así que respira profundamente, mira al cielo y recuerda esta frase, la frase que concluye este viaje, pero que puede abrir uno nuevo en tu vida. La fe crece cuando el propósito aún está oculto, pero el corazón elige confiar de todos modos. Si esta historia tocó algo en tu interior, aunque solo fuera una pequeña chispa, permite que siga vivo más allá de este momento. A veces, un simple mensaje llega justo en el momento justo para alguien cansado, perdido o a punto de rendirse. Por lo tanto, si lo sientes en tu corazón, comparte este video con alguien que necesite un recordatorio hoy de que Dios sigue trabajando, incluso cuando todo parece en silencio. Aquí caminamos juntos. Historias como estas se crean para fortalecer el alma, levantar a los caídos y reavivar la fe de quienes no ven salida. Si deseas seguir recibiendo mensajes como este, profundos, humanos y llenos de propósito, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Es una manera sencilla pero poderosa de mantener tu fe nutrida semana tras semana. Antes de irte, llévate una última verdad: cuando no ves el camino, Dios ya está preparando el terreno. Cuando no entiendes el silencio, Él está alineando el propósito. Y cuando parece que nada sucede, es porque algo extraordinario está por nacer. Que vuestra fe permanezca fuerte, mantén tu corazón alerta, y que tu propósito florezca a su debido tiempo.